porque no estoy todavía Te estoy entendiendo. escuchando, profe. Está bien, Ada. Me preocupan también porque son futuros profesionales, por algo están realmente gastando, porque esto para conectarnos sí o sí gastamos, ¿sí? Sí o sí nosotros gastamos todo, ustedes gastan, yo gasto, yo pago para poder grabar la clase por mi propia cuenta, no es que la facultad me pone, entonces por eso le digo, ustedes también están gastando. Por eso necesito saber si en qué les puedo ayudar más para que ustedes puedan hacer la tarea, leer el material. Acuérdense que todo es sumativo, se suman todas las materias. Tienen guaraní, tienen educación bilingüe. ¿Qué otra materia tienen? Castellano, ¿verdad? Sí, Sí, profe. Matemática también. También. ¿Qué otro tienen aparte? Historia, Estudios sociales. estudios sociales. 5 materias tienen, ¿verdad? metodología del aprendizaje también. Sí, 7, acuérdense. tu profe. Atiendan que metodología del aprendizaje, ese va a ser el puente para que ustedes puedan rendir. ¿Ustedes sabían eso? No. Según metodología es el puente para todo. Sí, Ujú. Acuérdense que ustedes tienen que hacer ahí se aprende a estudiar y cómo tenemos que hacer para estudiar. exactamente, Derlis. Y ese es el puente prácticamente para que ustedes puedan rendir, porque a veces no tenemos un proceso, porque que yo sepa, acá yo llevo también acá, llevo acá en humanidades, acá tenemos 170 alumnos, acá en la Facultad de Humanidades. Bueno, yo vivo casi enfrente de la facultad, por eso le digo acá. Y ellos dicen siempre que metodología no hizo nada, no pasó, no, entonces a veces cuesta y después se manda en la lista final de lo que van a rendir. Por eso le estoy preguntando qué es lo que tienen ustedes. ¿Ustedes ya tuvieron clase con el profesor Oscar Galeano? Sí. ¿Y qué tal les fue? Todo muy bien, profe. Qué bueno. Entonces, el material que tienen ustedes le está sirviendo de muchos entonces, el material de comunicación de guaraní, ¿verdad? Algunos falta todavía retirar de la facultad o ya no hay más nadie que va a retirar, porque sobre pedido era que yo mandé. Porque si sobra la próxima clase voy a traer, quiero traer ya para poder vender acá, porque el señor, el de la fotocopiadora, pues sí o sí tengo que devolverle o venderle a algún lado. Por eso pregunto si hay alguien todavía que nos retiró y me promete que esta semana retira, entonces el lunes yo traigo lo que sobra. ¿Alguien faltó todavía retirar acá? Bueno, vamos a iniciar nuestra clase de hoy entonces, ¿sí? Vamos a trabajar, vamos a ver, vamos a grabar nuestra clase y vamos a iniciar nuestras actividades hoy. Vamos a ponernos siempre en mano de Dios porque siempre Él es lo que dirige nuestra vida. Él es lo que nos ayuda en todo porque si Él quiere, estamos aquí. Y si Él no quiere, nosotros no podemos decir, no, yo voy a hacer lo que yo quiero. Siempre Dios está primero en nuestra vida. Entonces vamos a pedirle siempre que nos proteja, nos guarde de todo mal, de cualquier cosa y pedirle ese don de entendimiento. Acuérdense que ustedes son nuestro futuro, son jóvenes todavía y son el futuro, son nuestro futuro porque ustedes van a estar enfrente de qué cosas están pensando estudiar, para qué y por qué. Entonces son ustedes lo que hay que pedirle siempre a Dios para protegernos, para cuidarnos y que nos dé ese don de comprender fácilmente lo que estamos tratando de estudiar hoy en día, porque nada es fácil. Acuérdense que todo lo que pasamos estos 2 años fue bastante, para algunos seguramente que pasó un mal momento, otros bien. Entonces, todo eso tenemos que tratar de, por eso agradecer por lo que nos dio y por lo que nos da también. Muy bien. Aquí tenemos, vamos a estar trabajando con las modalidades de educación indígena en el Paraguay. Ustedes tienen en el programa, si ustedes quieren investigar más, si vamos a hablar sobre esto, es larguísimo. Entonces los puntos más importantes le estoy tratando de sacar para la clase, porque si yo le voy a agregar todo
cuando hablamos de modalidades, da ya que hay un año. ¿Por qué? Porque es largo, habla de cada cosa, cada tema. Entonces, sobre eso vamos a estar hablando hoy. Y acá estamos hablando sobre el plan educativo plurilingüe desde los pueblos indígenas en Paraguay, del 2013 a 2018. Estos son el caracú prácticamente de lo que ustedes están decidiendo estudiar. Realmente es largo, es leído, es tedioso, a veces cansador pero no nos queda de otra. Ustedes eligieron esta carrera, entonces sí o sí deben de estudiar, deben de leer y conocer un poquito sobre esto. Bueno, acá nos dice presentación del plan y hablamos de la concreción de la educación escolar indígena en el Paraguay que responda a sus particularidades lingüísticas y culturales. Es un derecho contemplado en el marco legal nacional e internacional. ¿Qué ustedes creen? Si es cierto que los indígenas tienen su derecho según el marco legal nacional e internacional. Es cierto. ¿Cómo ustedes le ven a nuestra gente acá? ¿Cómo le ven ustedes a ellos? Generalmente se le ven manifestaciones, eso significa que no se le da la importancia necesaria también. Ajá, muy bien. Nosotros hoy en día, ustedes se dieron cuenta que hoy en día nosotros ya salimos a veces por el centro, vamos por donde sea y ellos siempre están tratando de vender o pedir cosas. ¿Por qué usted cree que hacen hacen esas cosas? Buenas noches, profe, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, hijo. Te escucho. Mayormente son, ahora por ejemplo está muy desprotegido, ahí están las leyes, pero no son ejecutadas. Más bien Exacto. son invadidas por los colonos, quedan sin tierra y por eso son los que ocupan más ahora la parte urbana, donde Sí. buscan recursos, porque ellos anteriormente tenían su propia tierra, sus propios Sí. recursos naturales Ujú. por donde pueden ellos colectar frutas o pueden Animales. hacer su propio cultivo y sus animales. Así mismo. Y ahora, por ejemplo, mayormente son desalojados y Ujú. quedan sin tierra y también sin recursos. Exactamente, se dan cuenta hoy en día. Yo me acuerdo cuando era más niña, cuando era criatura, mi papá, ellos son de Misiones, pero en un tiempo, en un año, se mudaron hacia el fondo, acá hacia Alto Paraná. No me acuerdo el lugar exacto, para qué te voy a mentir, porque era muy niña todavía. Yo me acuerdo que era monte y ellos mismos cazaban sus propios animales para servirse, para comer y tampoco mataban de más, solamente lo necesario hacían. Y hoy en día rondan por ello las plantaciones, así como dijiste recién, ya no tienen de dónde agarrarse, cómo alimentarse, ya no tienen. Entonces ellos salen a pedir y a mendigar prácticamente. Y realmente es bastante difícil. En eso yo justamente en este día estaba discutiendo con una compañera. Yo pues soy a veces argelada. Y porque yo veo cómo viven esa gente. Son gente nuestra. Y no le damos la importancia. No hay nada de derecho para ellos. Así como dijeron recién, siempre se le ve manifestándose. ¿Por qué? Porque sí o sí prácticamente ellos están abandonados. Y estos son cosas que nosotros tenemos que conocer, aunque sean, no para después de echarle leña, sino tratamos de conocer y defenderle también porque son nuestra gente. Por eso nos dice acá, al mismo tiempo constituye un reclamo constante de los pueblos indígenas. ¿Para qué? Para acceder a una educación escolar con pertinencia cultural y que les permita interactuar en condiciones de igualdad con la sociedad nacional. Y eso tampoco no es cierto. Sabemos bien que no puede, nadie le da su derecho. ¿Mm?
Nadie nos le da para que ellos puedan actuar como también todos nosotros tenemos, acá dice, condiciones de igualdad. Y no existen, de pori, no iri. No es real a veces las cosas que se dicen. Y abajo nos dice que en la Constitución Nacional del año 1992, por primera vez se incluye un capítulo sobre los derechos de los pueblos indígenas. Claro, seguramente que sí, pero tampoco se cumple. Y dice, se ha ratificado el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes por ley 234/93. Se han promulgado también leyes nacionales como la ley 904/81, Estatuto de las Comunidades Indígenas, que asegura el derecho al territorio ancestral. Y la ley número 3231/07, que crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena y garantiza el derecho de estos a una educación escolar indígena con pertinencia cultural. Yo les pregunto, ¿ustedes les suelen ver a esos niños un día en la ruta, en la calle, en el semáforo? ¿En qué momento les parece a ustedes que estas criaturas estudian? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Estudian estos niños o no estudian? No, profe. ¿Se dan cuenta? Nosotros sabemos la realidad de esta pobre gente. Nosotros sabemos, si nosotros no nos preparamos, tampoco vamos a ser alguien hoy en día. ¿Por qué? Porque no estamos tratando de ponernos al día. A veces acá yo sé que hay mucha gente que ya están preparados como para tener un título más de lo que ya tienen. Con mucho sacrificio habrán llegado donde están. Y todos sabemos, todos nos sacrificamos para algo. Si trabajamos, igual nos sacrificamos para cumplir nuestro horario de trabajo y hacer lo que se nos da para hacer. Entonces, acá yo no le veo a... Por ejemplo, yo me voy en Arroyo Porá, en la vivienda Yeseretá, estoy enseñando, y hay un semáforo allá en la entrada de Chaipé, le dicen, pasando el puente Santa María, hay semáforo, y ahí están como 20 niños con mamá, bebés, ¿sí? Más las señoras son los que traen niños a esa edad en vez de estar en la escuela. Y yo, así como decimos, si ellos no se rebuscan para alimentarse, yo creo que van a pasar mal rato. Y no es mucho lo que ganan. Por lo poco que venden, todos los días yo le veo ahí cuando me voy a la escuela. ¿Y en qué momento se va a estudiar? Tampoco no lo sabemos. Entonces, así como dicen ustedes, no están estudiando estos niños. ¿Y dónde está el derecho de ellos? ¿Alguien quiere opinar algo más? Seguimos entonces. Contextualización del plan. Acá nos dice que este plan surge de qué? De la necesidad de contar con un documento político y técnico que visibilice los lineamientos y las directrices de implementación de un modelo de educación escolar indígena según el marco legal vigente. Dios mío. Parte de los requerimientos, reflexiones, pensamientos, sabidurías de nuestros abuelos, abuelas, líderes religiosos y políticos, quienes desde siempre han solicitado una educación escolar que responda a las realidades, proyectos de vida y particularidades culturales de nuestro pueblo. Por lo tanto, se trata de un largo proceso de construcción colectiva. Asimismo, este plan se enmarca dentro de nuestros derechos, pues se fundamenta en los marcos legales como en la Constitución Nacional, donde se menciona que el Estado respetará las peculiaridades culturales de cada pueblo, especialmente en lo relativo a la educación formal. Va, Eva Belleco, a ver. ¿Será que existe ese respeto que dice? Está, ¿cómo se dice? Está escrito, pero no se cumple nomás. Ahí está, está escrito. Qué lindo sería si realmente se cumple todo lo que está escrito. Acá hay algunos docentes en este grupo. ¿Hay docentes? Consulto. ¿Alguien alguna vez ya se preparó como para rendir
para poder pasar, para, por ejemplo, formación docente, para ser docente. ¿Alguien alguna vez en este grupo ya se preparó? ¿Nadie? Porque se dan cuenta ustedes Yo que sí, hay profe. leyes. ¿Cómo? ¿Vos sí? Sí, Ujú. ¿Leíste alguna vez todo lo que sacan, lo que tenemos que estudiar para rendir? en generalizando todo no, pero algunos puntos sí. ¿Y qué te pareció? ¿Realmente es así como dicen en ese papel? Así como dijo recién el compañero, escrito, el escrito es igual de lo que nosotros realmente estamos viviendo. No, es muy diferente. Totalmente. Se dieron cuenta cómo hay tantas cosas que no se cumplen, no se respeta, porque acá dice que la Constitución Nacional donde se menciona que el Estado respetará, dice. Dai por ingupeva, no existe. Y no sé, a veces es de estudiar para concursar es dolorosísimo porque las cosas que te dice es como si fuera que te pone en tu mano todas las cosas bellas que vos cuando te ingresás o te recibís vas a hacer. No es así. No es, y por eso sería genial aprender muchas cosas leyendo. A veces nos cuesta cuando trabajamos, cuesta leer, pero la única manera también para progresar, para salir adelante, conocer un poquito lo que realmente pasa en nuestro entorno, es bueno leer un poquito sobre esto. Si vamos a leer sobre esto, nosotros nos vamos a dormir un año, porque es larguísimo de lo que se habla, lo que se dice. A veces querer agarrar y tirar, garrotearle a alguien por las cosas que escriben que no es cierto, pero es importantísimo conocer. Estas son cosas que nosotros tenemos que ir conociendo para poder también defendernos. Prácticamente es más para eso. Hablamos de los antecedentes. Acá tenemos en el año 1974, dice, en Marical Estigarribia, Chaco, paraguayo, se dio inicio a qué? A la reflexión sobre los objetivos y la metodología de la educación escolar indígena. Se planteó hacia dónde debe ir. En 1991 se dividieron las regiones para la atención a la educación formal a través de la creación de las supervisiones. En el año 1992 se dio inicio a la reforma educativa nacional y las escuelas indígenas fueron consideradas dentro de esta, no por pueblos, sino por regiones geográficas desde un criterio administrativo. En el año 1998 se empezó un trabajo sistemático en la elaboración de propuestas de una educación escolar acorde a las necesidades de los diversos pueblos que fueron presentadas por los mismos y las organizaciones civiles. Sin embargo, no fueron considerados por la reforma. En el año 2001 se realizó el primer Congreso Nacional de Educación Indígena, promovido por quién? Por el Ministerio de Educación y Cultura, con el fin de contar con un proyecto de escuelas indígenas orientadas por el MEC. Una de las conclusiones fue el mandato de elaborar el currículo para los pueblos indígenas. Ese mismo año se inicia el programa Escuela Viva 1, con el objetivo de fortalecer la reforma educativa en zonas urbanas y rurales. En el año 2003 se incluyó el 10% de las escuelas indígenas focalizadas trabajando en el área de capacitación docente, gestión comunitaria, elaboración de materiales, rescate y fortalecimiento cultural. En julio del 2003 se realizó un encuentro de educación indígena para conocer y discutir una propuesta base de ley de educación escolar indígena, desde la cual se podrían debatir más ampliamente conceptos, enfoques, procesos educativos, pedagogías y financiación. ¿Qué le dicen a esta parte ustedes? Quiero escucharlo para ver qué opinan ustedes de esta parte. Hablamos de los antecedentes. A ver si alguien quiere. Yo en particular puedo hablar de ese implementación de escuela y a mi hermano participa en ese, un proyecto que para mi gusto tampoco tuvo progreso. No hubo, no tuvo. Dios mío. Y se dan cuenta, a veces tenemos familiares que se ponen a trabajar y no hay progreso, dijimos eso.
¿Por qué será que eso no hay? No, ¿por qué les parece a ustedes que no hay progreso? ¿Cuál será qué será que falta? A ver, ¿qué podría faltar acá? ¿Seriedad? ¿Qué creen ustedes? ¿Realmente tomar algo en serio? Y tenerle en cuenta a esta gente y a cualquiera, no solamente a ellos, a nuestros niños también. Sigue saliendo entrecortadas las conversaciones que hacemos. Les consulto porque me dicen los compañeros que sale entrecortada. ¿Cierto? ¿Alguno le sale así? Está O algo. saliendo muy Escucho bien, profe. perfectamente. Ah, porque algunos me están diciendo que sí sale entrecortada, por eso no me les pregunto. Tal vez tienen, el internet está muy lento, tal vez por eso le está saliendo entrecortado entonces. Porque ahí preguntó una de las compañeras. Bueno, vamos a continuar entonces. En el año 2004, en la Dirección General de Educación Inicial y Escolar Básica del MEC, se habilita un departamento de educación indígena a pedido de los pueblos. Entre los años 2005 y 2006 se crearon varias supervisiones de educación escolar indígena a fin de responder a las demandas de las comunidades, una mejor organización. Al mismo tiempo, se continuó el trabajo de elaboración de la propuesta del anteproyecto de la Ley de la Educación Escolar Indígena. En junio del 2007 se promulgó la Ley 3231/7 que crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena. Su aplicación se inicia en agosto del año 2008, fecha en que empezó a funcionar la DGEI dentro de la estructura del MEC. Esto vamos a ir buscando a qué corresponde cuando hablamos de esto, porque yo me olvidé, le iba a poner entre paréntesis el nombre completo y se me pasó. ¿Sí? Está en el material que ustedes van a estar leyendo. Ahora la próxima le voy a tratar de poner un poquito porque es largo el nombre de esto, entonces la sigla nomás ya utilizamos. En agosto del año 2009 se realizó el segundo Congreso Nacional de Educación Indígena en Cerrito. Esto queda creo que hacia el Chaco, ¿verdad? Cerrito. ¿Alguien conoce? ¿O hacia dónde queda? A ver, ¿alguien me puede ayudar hacia dónde queda Cerrito? Varones que conocen. Porque yo no conozco si es hacia el Acá en Chaco. San Pedro también hay uno, pero no sé. Sí, es No sé ese, si ¿verdad? es ese. Ujú. Por eso les pregunto, porque eh, no, yo no sé si es en Cerrito o acá. Porque no, en el Chaco, hacia el Chaco. Porque yo sé que mi esposo ya se fue una vez hacia Pilar, sí, que se llama Cerrito, un lugar que se tiene que cruzar el río. ¿Mm? Y Por ahí eso. dice, profe, Cerrito Chaco, dice ahí. Sí, y por eso seguramente es el lado, porque dice que hay uno también, pero ese no se cruza el río según me indicaron también, por eso es lo que tal vez queda hacia allá. Bueno, seguimos entonces. Acá donde hablamos de DG es hablamos de la Dirección General de Educación Escolar Indígena, a eso se refiere, porque le iba a poner entre paréntesis y se me pasó, porque acá ya tenemos luego, más arriba, la Dirección General de Educación Escolar Indígena, y acá tienen ustedes como en la sigla, como sigla. Acá nos dice también que en agosto del año 2009 se realizó el segundo Congreso Nacional de Educación Indígena en Cerrita. Ahí justamente vuelvo a repetir, ahí nos dice que es hacia el Chaco, entonces seguramente que es a esos lados, seguro que hay un pueblo, no sé. Nos dice dónde se reunieron docentes, líderes, padres, madres y otros referentes de los 20 pueblos para delinear estrategias a ser trabajadas en los próximos años. Realmente, así como dijiste, el compañero que habló recién, seguro que no hubo resultado porque yo nunca más escuché sobre eso. El 30 de diciembre del 2011 se aprobó el decreto reglamentario de la ley número 3231/7, donde se delinea el correcto funcionamiento de la dependencia creada para la implementación de la mencionada ley, según ellos.
Y acá tenemos objetivos del plan. ¿Cuáles son esos objetivos del plan? Objetivos de qué cosa? La educación escolar de los pueblos indígenas en Paraguay y garantizando la calidad educativa con pertinencia cultural conforme al marco legal vigente. Ese era el objetivo general de ellos. Y el objetivo específico, organizar y conformar la estructura política educativa desde los pueblos indígenas en base a lo establecido por la ley número 3231/707, asambleas indígenas, consejos de área y del Consejo Nacional de Educación Escolar Indígena. Consensuar las grafías políticas y o normas gramaticales de cada una de las lenguas indígenas en el Paraguay y asegurar su uso en todos los niveles y modalidades educativas. Elaborar diseños educativos curriculares por cada uno de los pueblos indígenas para los distintos niveles y modalidades de la educación. El siguiente objetivo es diseñar el programa de formación, especificación, especialización y capacitación docente en zonas geográficas y culturales, respetando las particularidades curriculares en cada uno de los pueblos indígenas. El siguiente objetivo, elaborar materiales educativos con pertinencia cultural en cada una de las lenguas indígenas y o las lenguas oficiales del país, de conformidad con los niveles educativos y modalidades. El siguiente objetivo es mejorar las condiciones educativas, garantizando la alimentación, condiciones territoriales, infraestructura, equipamiento, acceso a las tecnologías, modalidades, ambientes educativos, de conformidad con las características culturales, cosmovisión y necesidades educativas de los pueblos indígenas. Dios mío, cómo pinta espectacularmente genial. Y el siguiente objetivo, diseñar e implementar un programa de comunicación intra e interpueblos indígenas y los diferentes actores de la sociedad nacional e internacional, así como dentro de la estructura del MEC. Eva Bellesupe, ¿qué ustedes le dicen a todo esto que tenemos acá? Miren un poquito los objetivos que tenemos. Tenemos el objetivo Si se general, cumpliera, si se ¿verdad? cumpliera bien sería brillante, Ay, pero sí, ni sí, realmente soñamos que sea realmente así sea. Soñamos realmente. Yo sueño alguna vez, tengo nietos ya también y digo que alguna vez sean cada vez que la educación sean mejores, que mejore la educación, pero eso depende de todos nosotros. Por ahí ustedes no sé si ya hay papá en este grupo, mamá en este grupo, pero nadie quiere que su familia sufra. Entonces siempre procuramos de hacer lo mejor posible o la mejor posible de educar a nuestro hijo, porque siempre la educación, los valores parte de la casa. Lo que hacemos en la escuela es tratamos de ayudarle, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, mejorar. Y acá tenemos también el marco lógico, propósito del plan. ¿Cuál es el propósito de este plan? La oferta educativa dirigida a niños, niñas, jóvenes y adultos pertenecientes a los pueblos indígenas es diseñada e implementada de manera participativa, es accesible, apropiada al contexto cultural y lingüístico y tiene la calidad requerida. Y el plan tiene como finalidad, atiendan acá, ¿cuál es la finalidad de este plan? Contribuir a que niños, niñas, jóvenes y adultos pertenecientes a los pueblos indígenas cuenten con educación escolar de calidad conforme al marco legal vigente. ¿Qué me dicen? Yo leo así, cuando me preparo, todo es, Dios mío, brillante, espectacular. comparando un poquito con el proyecto de una computadora por niño, por ejemplo, que jamás Ah, progresó ¿se tampoco acuerdan? y a duras penas no llegaron unas calculadoras. Es que, por cierto, no hay que llegue ahí. Yo y Ari, sí, y así es. Ando y coy realmente.
a la pinta. Y ven, usted, ahí, por ejemplo, es espectacular, así como leemos, como estamos haciendo. Y bueno, y vamos a ir, cada vez vamos a ir conociendo más cosas de lo que nosotros nos damos cuenta que no es cierto, muchas cosas que no es como dicen acá, como pintan. Y tenemos las estrategias, según nivel político y nivel técnico. Miren acá, según el nivel político estará conformado por tres organismos representativos de los pueblos indígenas, como son las asambleas indígenas, el Consejo de Área de Educación Indígena y el Consejo Nacional de Educación Indígena, instancias de participación directa e incidencia en las políticas educativas indígenas. Y en el nivel técnico tenemos ¿cuáles son las estrategias? Acá vamos a ver un poquito también que el nivel técnico estará conformado por acá ya no voy a leer porque instancia ejecutiva y las direcciones de área de educación escolar indígena integradas por personas o equipos de trabajo que se encargarán de cada uno de los componentes de ejes del plan en algunos casos debido al número de población por pueblo. En caso de ser pocos, el mismo equipo se compromete en ejecutar los componentes del presente plan. Este nivel estará acompañado por el equipo interinstitucional. Habrá cooperación con otras organizaciones afines. Bueno, brillante, así como vemos. Acá tenemos grupo meta del plan. Acá nos dice que los destinatarios directos del proyecto son los niños y niñas, jóvenes y adultos que pertenecen a los 20 pueblos indígenas en el país. Cada uno de los pueblos cuenta con instituciones educativas interculturales, plurilingües y se encuentran ubicadas en los territorios indígenas rurales y en centros urbanos. Ay, bueno, de acuerdo a los resultados preliminares del censo en el 2012, la población indígena asciende a 112.848 personas, de los cuales 58.375 son del sexo masculino y 54.473 corresponden al sexo femenino. Y acá tenemos el 47,7% de las personas viven en la región occidental y el 52,3% en la región oriental. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? La tasa de crecimiento anual de los últimos 10 años es de 2,63%. En cuanto a datos de escolarización, según la encuesta de hogares y censo del 2010, se encuentra que en promedio el total de esta población cursó solo los 3 primeros años de la escolar básica, mientras que el promedio de la educación a nivel nacional es de 8 años. Yo no sé si realmente la gente, los chicos hacen aunque sea hasta un sexto grado. No pillo realmente porque en nuestra escuela así normal ellos casi no van. Tendrán su propia escuela. Ay, seguramente ustedes conocen alguna escuela donde ellos van. Les consulto. Una ¿Alguien? vez tuve, cuando trabajaba en una herrería, nos fuimos Ujú. a una escuela indígena, pero no sé Y, qué día era y no había clase y tampoco había buena infraestructura, ujú. pero había escuela de haber, había. Ay, sí. Yo conozco uno, pero queda hacia Itapuapote. ¿Se acuerdan? Ustedes saben la reserva, que ustedes conocen que hay una reserva allá, ¿verdad? Hacia el Creo fondo. que ese mismo es, profe, Kangaroo, creo que se llama. Algo así, sí, 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 sí. En esa época nosotros estábamos estudiando en la Facultad de Humanidad, éramos estudiantes. Entonces hubo un paseo, hicimos un paseo y llevamos 3 camiones grandes con mercaderías. Le llevamos porque esa era la meta de ir a conocer y llevarle algo que le va a servir. Llevábamos ropa, pero eran camiones. Éramos 80 en esa época, 80 estudiantes.
Y todo en esa época había más cosas que podíamos ayudarle en esa. Y sí, realmente la escuelita contaba con, ¿conocen la silleta? La silleta que se utiliza como para sentarte al lado del juego. Y sus cuadernitos ellos utilizan, ponen en su regazo. No es una escuela así con banco, con mesa, nada que ver. Eran silletas nada más lo que tenían. Entonces, era una pieza grande, no tenía piso, era todo de tierra y algo parecido a la pizarra que tenían. Infraestructura no tenían. Y alrededor ellos vivían en el monte, pero era ya prácticamente cada uno tenía su parcelita que plantaba su mandioca, su maíz. Pero no veía yo ninguno de lo que dicen acá hasta ahora, que hay mucho que tal año y tal año y tal año ya te dice. Entonces, no fue mucho el tiempo que nosotros habíamos ido, hubiesen ya tenido, algo ya hubieran tenido, pero no. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir estudiando. Acá tenemos un grupo, nos dice meta del plan, nos dice, y ven acá, nos dice con relación al analfabetismo, el 40,2% de 15 años y más es analfabeta, es decir, cerca de 4 personas de cada 10 no tiene concluido el segundo grado, ¿ven? De la educación primaria. En un estudio realizado recientemente se divisa que la cantidad de matrículas ha aumentado en forma sostenida en todos los niveles educativos del año 2006 a 2011, a excepción de la educación inicial. El 80% del total de los matriculados en la educación formal se concentra en los primeros y segundos ciclos de la educación escolar básica. En el tercer ciclo, la matrícula ha pasado del 7%, en el 2006 el 10%, en el 2011. En cuanto a la educación media, ha habido un aumento leve en ese periodo y representa el 2% del total de matriculados, mientras que en la educación nacional representa el 16%. ¿Se dan cuenta? Ya ellos luego con el estudio que hicieron, ya sabían que había chicos que no terminaron, que no pasaron a tal punto, a tal... ¿Entienden? Entonces, eso es importantísimo ir leyendo. Este es nuestro tema hasta acá, es hoy. Si hay alguna consulta que quieran hacer, porque la tarea ya